Buenos días Bitcoiners, bienvenidos nuevamente a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los lunes les traemos el mejor resumen de análisis y noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 4 de octubre y como siempre tenemos un episodio bastante cargado para ustedes. Hoy vamos a comenzar hablando del primer fondo de inversión ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, el cual pudiera estar siendo aprobado en solo 14 días. Vamos a estar hablando de cómo puede impactar eso en los mercados, cuáles son los fondos que tienen su decisión este mes y cuáles son las probabilidades para cada una de esas aplicaciones. Igualmente vamos a estar hablando o examinando el mercado laboral en los Estados Unidos, ya que como hemos venido hablando, la Reserva Federal está básicamente examinando y mirando ese mercado muy de cerca para determinar su próxima movida. Y por último vamos a hablar de la inflación en los Estados Unidos, la cual no muestra ninguna señas de perder fuerza. De hecho, hay ciertos puntos dentro de la economía que se están acelerando. Vamos a hablar de cómo puede impactar eso tu portafolio. Esto y más, cafés en mano, hermanos, que va a estar genial hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada fue una muy buena semana para Bitcoin desde el punto de vista de precios, cerrando al alza 11,65% a $48.235. Si miramos la acción de precio desde un punto de vista técnico, como pueden observar según ilustran las flechas anaranjadas, vimos un incremento de precio al mismo tiempo que un incremento en los volúmenes transados. Esto lo pueden ver en la flecha hacia la parte más derecha de sus pantallas, la movida más reciente aquí en el mes de octubre. Como pueden ver, vimos ese rally bastante fuerte que hubo la semana pasada y eso coincidió con fuertes volúmenes los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Como podemos ver, tenemos precios subiendo, al igual que más volumen de Bitcoin transado. El gran salto que se vio este día, el día viernes, el salto del 9,9% en el precio de Bitcoin, fue el día viernes luego que Jerome Powell diera sus comentarios. Como vamos a repasar ahora, el rally de Bitcoin coincidió con declaraciones positivas de la SEC, la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos, y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a repasar cuáles fueron estos comentarios. El día miércoles, y este es un titular de CoinDesk, el día miércoles el chairman de la SEC, Gary Gensler, básicamente recalcó que él apoya una aplicación para un ETF de Bitcoin basado en contratos de futuros y citó los contratos de futuros de Bitcoin que actualmente transan en el Chicago Mercantile Exchange, ente regulador que él antes solía dirigir. Él era el director de la CFTC y ahora está en la SEC. Así que él está muy empapado y al día con estos contratos de futuros de Bitcoin. Como un recordatorio, la SEC está pautada a tomar decisiones o a comunicar decisiones con respecto a 4 fondos ETF de Bitcoin que tienen aplicaciones para que están pautadas, digamos, a escuchar una decisión este mes de octubre. Las fechas relevantes para este mes están todavía a un par de semanas, el 18, el 19 y 2 aplicaciones el día 25. Y puntualmente vamos a ver, estas son esta gráfica que tienen en su pantalla. Esta lista viene cortesía de Bloomberg Intelligence, que repasa las aplicaciones que van a estar escuchando su decisión esta semana. Al igual, esta gráfica pone la probabilidad que le asigna Bloomberg a cada una de estas aplicaciones para ser aprobada. Según pueden ver en la gráfica, la primera aplicación de ETF de Bitcoin basado en futuros es la de ProShares Bitcoin Strategy ETF. Esta aplicación está pautada a escuchar una decisión el 18 de octubre, exactamente en 2 semanas a partir del día de hoy. Según vemos también en la gráfica, Bloomberg le da una probabilidad de esta aplicación de que pase del 50%. O sea que hay un 50% de probabilidades de que el 18 de octubre, según Bloomberg, tengamos un nuevo ETF de Bitcoin. Sería muy genial. El segundo proyecto con la probabilidad más alta es el de Valkyrie, que es el que escucha su decisión el día 25 de octubre. Y este tiene una probabilidad de aceptación del 20%. Así que estas 2 fechas pueden ser muy importantes.
El día 18 de octubre puede actuar como un imán para los precios de Bitcoin hasta esa fecha. Similar a lo que vimos cuando lanzó la bolsa Coinbase, cuando Coinbase básicamente saltó la bolsa, es probable que veamos una ola de emoción y de anticipación en las semanas que vienen, hasta que llegue el día del evento o el día del listado o el día que se escuche la decisión. Y según lo que, si esto ocurre, tengamos en mente lo que ocurrió con Coinbase, ya que en los mercados es muy común que se vea esta dinámica de comprar los rumores y cuando sale la noticia se vende la noticia. De hecho, hay un decir muy antiguo en la bolsa que dice buy the rumor, sell the news. Compra los rumores, vende las noticias. Así que mantengamos esto en mente, ya que podemos ver un crescendo en emoción de aquí al 18 que se anuncia la decisión del ETF. El día viernes, el chair de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló ante el Congreso y dijo que los Estados Unidos no tienen ningún plan de prohibir el uso de Bitcoin. A Powell le preguntaron puntualmente acerca de la nueva prohibición o restricciones que están habiendo en China y claramente respondió que los Estados Unidos no tienen ningún plan para algo ni remotamente similar. Powell sí mencionó a los stablecoins como potenciales, como que pudieran ser potenciales riesgos para la estabilidad financiera de los Estados Unidos. Y la intención de la Fed en este punto es de que estos participantes en esta industria actúen o sean compliant con el sistema de reglas que está existente para estas actividades. En la misma semana, repasando lo que ocurrió la semana pasada, en la misma semana hablamos del director o del presidente de la Reserva Federal y del director del Securities and Exchange Commission. Y estas dos personas dieron declaraciones positivas para Bitcoin. Esta combinación es muy poderosa y el impacto de estas dos digamos, declaraciones pudiera seguir teniendo importancia y llevando Bitcoin hacia el alza en los próximos días. Otra señal de que el apetito institucional afuera de los Estados Unidos por Bitcoin sigue creciendo vino cortesía de una noticia que nos dio Morgan Stanley y su Europe Opportunity Fund. Básicamente, de acuerdo a básicamente un reporte ante el regulador, el fondo dijo o dejó saber que ahora tiene 58.116 acciones del GBTC a partir del 31 de julio. El 31 de abril, el fondo había declarado que tenía 28.298, así que más del doble en 3 meses. Para poner eso en contexto, a ese ritmo, el incremento es de 16 veces por año. Recordemos que esto solamente fue duplicado por 3 meses, pero ese es el ritmo de aceleración que lleva, si lo analizamos. Así que esto es muy interesante porque continuamos viendo que hay apetito institucional por Bitcoin. Pasando a nuestro análisis del S&P 500, vemos que los mercados capitales sufrieron bastante la semana pasada, ya que todos continúan digiriendo el plan de tapering de la Fed, que básicamente está retrocediendo sus compras en el mercado de los bonos. El S&P 500 cayó 2,15% la semana pasada. El Dow Jones cayó 1,36% la semana pasada. El Nasdaq fue el peor perdedor la semana pasada, abajo 3,51%. Y de hecho estamos viendo una gran continuación de toda esta caída en el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones esta mañana. La semana pasada vio venir muchísimas o una serie de noticias que redespertaron o resucitaron esta idea de la inflación en los Estados Unidos y que no se ha ido y que no está ya, de que no ha dado, básicamente las noticias que salieron la semana pasada hicieron ver que la inflación en los Estados Unidos está todavía muy viva y el riesgo de que continúe subiendo sigue siendo muy real. Vamos a hablar de estas señales porque están en todos lados. Literalmente vimos señales de inflación en muchísimas partes de la economía y las queremos repasar para que puedan, para digamos, ilustrar lo que estamos viendo en los mercados.
Primero vamos a separarlo por partes porque hay demasiado. Primero vamos a mirar a las propiedades, alquileres y ventas, ¿ok? Vamos primero a ver los alquileres. Como pueden ver, primero vamos a ver los alquileres en los Estados Unidos. Los precios de los alquileres en los Estados Unidos en el mes de agosto han subido 11,5% relativos al año pasado. Eso es más de $200 más al mes que está pagando un americano promedio por su mismo alquiler que estaba hace un año. Otro factor preocupante de estos alquileres es que vienen de una base muy baja y estos ascensos porcentuales van a sufrir de un low base effect, un efecto de la base baja. ¿Qué pasa? Vamos a ilustrar qué está pasando. Como pueden ver acá, esto es el incremento promedio o digamos el índice de precios promedio para alquileres en los Estados Unidos. Como pueden ver, antes de la pandemia este nivel estaba siempre alrededor del 4%. ¿Qué sucede? Cuando ocurrió la pandemia, este nivel se cayó a menos del 2%. Entonces, ¿qué ocurre? Este índice tiene que subir primero para alcanzar donde estaba antes de la pandemia y segundo para alcanzar a los precios de las casas que ya están muy por encima de donde estaban en la pandemia. Así que bueno, vamos a tratar de repasar esto un poquito más mirando los precios de las casas para que vean cómo están subiendo los precios de las casas y qué tanto camino por correr tienen los alquileres. Si miramos a las casas, vemos señas que son igual de preocupantes. Según el S&P Case-Shiller Index, el índice de precios de propiedades en los Estados Unidos, estos precios en los Estados Unidos por el mes de agosto surgieron por 19,7% relativo al año pasado. Quiere decir que una casa en Estados Unidos por promedio es 20% más cara hoy que hace un año. Eso es una aceleración más alta de agosto a agosto de la que se vio de julio a julio, ya que esos números habían subido por 18,7%. Así que vemos que la inflación en los precios de las propiedades se está acelerando, no reduciéndose. Por otro lado, igual de preocupante, vemos que los índices de precios en los vehículos usados, los cuales habían subido disparadamente y habían empezado a caer, muchos esperaban que aquí íbamos a ver algo similar a lo que vimos con la madera de construcción, que se vino completamente hasta donde estaba. No ha sido el caso, la demanda se mantiene viva y ha impulsado los precios hacia el alza una vez más en los vehículos usados. Y todo esto está ocurriendo en paralelo a otro temita que estamos viendo con el tema de la electricidad, de energía, el acceso a energía. Ya que han habido bastantes disrupciones a las cadenas de producción de muchas empresas y de muchos sectores, incluyendo el sector energético, hay muchos países que están acelerando sus compras para incrementar sus reservas energéticas, para asegurarse de que van a poder prender toda la calefacción y mantener a su población caliente o protegida durante el próximo invierno. Y esto es principalmente, se está volviendo un poco preocupante por lo que estamos viendo en Europa. En Europa estamos viendo que los precios del gas natural, y estos están en gran parte dictados por la producción que hay en Rusia, estos precios se están disparando en toda Europa. Y esto merece un episodio por su propia cuenta para hablando de las dinámicas que están en juego en estos mercados, pero aquí lo preocupante es que toda Europa necesita calentarse y miren, los precios se han más que triplicado en menos de un año, en menos de lo que va del año. Así que estos presupuestos de estos países pues van a recibir un gran golpe cuando salgan a comprar y vean que los precios valen 3 veces más lo que tenían proyectado. Así que vamos a ver qué ajustes se van a anunciar por ese frente. Por otro lado, también estamos viendo que los precios del petróleo continúan disparándose. Si vemos acá, los precios del petróleo vienen del 23 de agosto. Los precios del petróleo han subido prácticamente de $60 a $80. Un ascenso absurdo en las últimas semanas, precisamente por esta narrativa. Vemos que ya voló por encima de esta resistencia que tenía en los $75 y estamos empezando a ver inversionistas tomando posiciones esperando ver hasta $200 por barril
Y esto fue un contrato que transó un inversionista para el diciembre del año que viene, así que un poco más de un año de donde estamos actual. Pero igualmente estamos hablando de que ya hay posicionamientos de inversionistas que piensan ver $200 por barril, que es más del doble de donde estamos ahorita. Y encima de todo esto, todos estos incrementos de precio, incrementos en demanda, están ocurriendo al mismo tiempo que China está viendo contracción en su sector de manufactura industrial por primera vez desde la pandemia, desde que empezó la pandemia. Como pueden ver, la línea amarilla es la que habla de órdenes para exportaciones en fábricas, y vemos que este número se ha venido comprimiendo en el 2021 en vez de creciendo, lo cual habla de la problemática tan grande que debe haber en la cadena productiva de distribución para llevar estos productos terminados de China a sus mercados del destino final. Así que bueno, esta contracción en China puede llevar a más problemas de surtimiento, más problemas de distribución, y pudiese empujar la inflación incluso más arriba. Y ahora, volviendo a los Estados Unidos, aunque parece ser que la Reserva Federal ya está decidida de que está tomando acción para que empiecen a subir estas tasas de interés, Janet Yellen en la tesorería de los Estados Unidos quiere mantener espacio fiscal para poder tomar más medidas si son necesarias. Ella la semana pasada vocalizó su apoyo por eliminar el límite de deuda que tienen los Estados Unidos. Eliminar un límite de deuda de un país, en teoría, significaría que los Estados Unidos se pudieran endeudar hasta el infinito. Así que bueno, esperemos que este debate de la deuda o el límite mismo de la deuda en los Estados Unidos probablemente va a coger vigor en las próximas semanas, ya que este se está volviendo un tema muy presente o muy importante en los Estados Unidos. La tendencia para que sigan subiendo las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos no ha cambiado. Y esto debería continuar poniendo presión en los mercados capitales. Tampoco ha cambiado. Así que hasta que algo cambie, estas tendencias se deberían mantener. Mirando al oro, la semana pasada vimos que los indicadores de la inflación en los Estados Unidos llegaron a nuevos máximos históricos y que las tasas de interés en los bonos soberanos de los Estados Unidos bajaron en vez de subir. Esto ayudó a que el oro subiera 61 puntos base la semana pasada, cerrando a $1,760 por onza. La acción de precios del oro fue bastante impresionante, considerando que el índice del dólar subió 85 puntos base la semana pasada. Esto no es sorprendente que esté subiendo el dólar, de hecho lo habíamos hablado en la semana pasada. Sin embargo, aunque subió el dólar, la compresión que hubo en las tasas de los bonos, que aquí vemos que de hecho cerraron un poco más bajas que de lo que abrieron la semana pasada, esta compresión que hubo en las tasas de interés de los bonos pudo compensar el oro, pudo compensar esa negatividad del dólar y ayudó a que el oro cerrara neto en el alza la semana pasada. Para ilustrar la correlación que existe, la correlación negativa que existe entre el oro y la tasa real de interés de los bonos de Estados Unidos, queríamos ilustrar esta gráfica. Recordemos que aquí vamos a comparar al oro con la tasa de interés del bono de 10 años, lo cual no es exactamente la tasa real, porque recordemos que a esta tasa de interés del bono hay que restarle la tasa de inflación, que puede variar. Pero en líneas generales están bastante correlacionados negativamente, y eso es más o menos lo que queremos ilustrar. Cuando uno baja, el otro sube; cuando uno sube, el otro baja. Yo creo que esto queda bastante, claro en esta gráfica, pero es interesante para que las personas vean por qué le prestamos tanta atención a los bonos cuando incluso estamos hablando del oro. Así que bueno, estas tendencias, como ya hablamos, es muy probable que se mantengan. Las tasas de interés en estos bonos muy probablemente seguirán subiendo hasta que algo cambie, y esto debería seguir poniendo presión hacia la baja en el oro de aquí a lo que queda de año. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que la semana pasada tanto el índice de DeFi como Ethereum subieron bastante. El índice de DeFi subió por su lado 11,28%. Ethereum por su lado terminó la semana pasada arriba 11,52%. Y de un punto de vista técnico vemos que Ethereum fue bastante positivo el cierre semanal, ya que cerró por encima de este nivel importante de los 3.300.
La noticia, bueno, antes de mover hacia la noticia, importante que Bitcoin subió 11,65% más que tanto DeFi como Ethereum. Esto no lo habíamos visto hace tiempo, así que en términos generales tiende a ser una buena señal que Bitcoin y todos estén moviéndose y no haya un despegue de los activos más especulativos subiendo hacia el alza. Se siente más orgánico cuando Bitcoin es quien lidera hacia el alza. La gran noticia en el sector de DeFi la semana pasada vino cortesía del protocolo Compound. Y esa es la noticia que tienen en su pantalla ahorita. La semana pasada, tras tratar de hacer un upgrade al protocolo, lo cual debería haber sido un proceso bastante estándar, un error en el protocolo, un bug, hizo que el programa o el protocolo le pagara a sus usuarios por accidente un monto de 90 millones de dólares, el equivalente en su moneda nativa Comp Token. Esta noticia hizo olas por un par de razones. La primera es que Compound había sido visto muy digamos, por muchos en la industria como uno de los protocolos más maduros y maneja hasta 10.000 millones en activos dentro de este protocolo, en los contratos inteligentes de este protocolo. Un accidente de 90 millones de dólares no es insignificante. Y es un recordatorio a todos de que un mal upgrade o actualización en DeFi pudiera poner miles de millones de dólares en riesgo con un par de clics. Segundo, la manera en la que reaccionó el protocolo fue un poco preocupante también, ya que uno de los fundadores fue a las redes sociales y hizo un post un poco amenazante a sus usuarios para que devolvieran el pago accidental. Irónicamente, el fundador rápidamente mencionó el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, al igual que las identidades de sus clientes. Amenazó con ambas dos, lo cual es bastante antagonista al espíritu de las finanzas descentralizadas. Los precios de la moneda de token de Comp parecen no haber sido afectados por este evento, un error de 90 millones de dólares que a nadie le importó, al parecer, pero tuvo un pequeño drop, pero desde entonces se ha recuperado. Aunque el error fue a favor de los usuarios y no en contra, nosotros vamos a mantenernos pendientes de los valores de activos que se mantienen en estos protocolos para ver si este incidente causa o motiva a algunas instituciones a reposicionar o reconsiderar su posicionamiento en este sector. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el próximo ajuste de dificultad debería entrar esta noche y está proyectando que nos va a traer la dificultad 3,16% más alto a 19,67 terahashes. La hash rate, el poder, la capacidad de minería continúa rebotando o continúa surgiendo desde el crackdown que ha habido en China. En ese punto actual o en ese punto vimos que la semana pasada, continuamos viendo las consecuencias de persecución que tienen en China hacia los mineros. Y vimos que la semana pasada Alibaba, una de las empresas más grandes en China, anunció que iba a básicamente prohibir o frenar la venta de equipos de minería para criptomonedas. Esto es otro duro golpe a un sector del comercio y de la manufactura en China que muy probablemente ha estado disparando en todos los cilindros por los últimos 5 años. Así que esto muy seguramente va a impactar al sector de manufactura, así sea levemente, en China. Al mismo tiempo, vemos que la narrativa de la gran migración minera desde China hasta Estados Unidos continúa convirtiéndose en una narrativa del mainstream media. La semana pasada, el artículo que ven en su pantalla de Forbes reforzó esta narrativa y resaltó a Austin, Texas, la ciudad de Austin, Texas, como uno de los destinos predilectos para estos nuevos migrantes de la minería. Esperamos que esta tendencia se mantenga y potencialmente se acelere si los precios de Bitcoin se mantienen o siguen subiendo. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene.
Como hemos estado hablando acá en episodios recientes, la Reserva Federal está prestando muchísima atención a la data del mercado laboral en los Estados Unidos. Esta semana tenemos muchísima data laboral de ese mercado que se avecina a través del miércoles, jueves y viernes. Para entablar una conversación en cómo puede impactar esta data en los mercados, vamos a hacer un pequeño repaso de dónde está la situación laboral en los Estados Unidos y cuál es la data que vamos a ver y cómo puede eso impactar a los mercados. Entonces, primero hablemos de el desempleo actual en los Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos el desempleo es del 5,2%. La meta de la Reserva Federal es llevar a ese desempleo a su tasa natural de desempleo. El Fed define que la tasa natural de desempleo de los Estados Unidos es del 4,4%. Quiere decir que de 5,2 a 4,4 todavía nos falta 0,8% por llegar. Actualmente hay 2,8 millones de personas recibiendo beneficios de desempleo. Y al mismo tiempo, las empresas en los Estados Unidos tienen vacancias laborales, están tratando de contratar a 10,9 millones de personas. Quiere decir que hay 10,9 millones de trabajos disponibles en los Estados Unidos. Sí, las personas se están moviendo de trabajos de fábricas a trabajos de tecnología o de Uber o de gig a una tasa alarmante. Sin embargo, aquellos que no se puedan reprogramar o reaprender sus habilidades tan rápido como necesitan, pueden estar quedándose atrás. Estas personas que se quedan atrás y no se pueden reprogramar a la velocidad que desean, se definen como desempleo estructural, no temporal. Si miramos la gráfica del desempleo en los Estados Unidos, y esta gráfica es cortesía de la Reserva Federal, podemos ver que los Estados Unidos define, este nivel del 5% es muy importante para ellos, y de hecho estamos ya bastante por encima del 5%. Este último pedacito de 5 hacia abajo, como pueden ver, tiende a ser el más difícil. Y vemos que de hecho cuando llega pues no ha logrado quedarse por debajo de ese número por bastante tiempo. Y antes de ver, digamos, cuánto falta para terminar de llegar a este último pedacito, queríamos repasar cuáles son las expectativas para la data que viene esta semana. La expectativa, y para que podamos poner esta tasa de desempleo general en contexto. La expectativa para septiembre es que van a haber nuevos empleos, va a haber un incremento en empleos de un rango aproximadamente de entre 235.000 y 373.000 empleos nuevos. O sea, nuevos trabajos creados, 235 a 373, esos son los rangos. La expectativa de nuevas personas exigiendo o pidiendo beneficios de desempleo, nuevos desempleados, es de 362.000 personas nuevas. Esto quiere decir, en teoría, que si agarramos el estimado más alto de los nuevos empleos y le restamos el estimado de las personas nuevas desempleadas, quiere decir que aproximadamente 10.000 personas netas fueron las que entraron a la fuerza laboral el mes de septiembre. Esto es una gran razón por la cual la tasa del desempleo para el mes de septiembre está proyectada a quedarse intacta en el 5,2%. Las mejoras y los incrementos en el mercado laboral parecen estar llegando a su cima, parecen estar haciendo un plateau, lo cual a la Fed no le gusta. Hay muchos que pueden atribuir esta fricción en este último punto a mayor poder de negociación por los empleados, ya que ellos están, digamos, afincándose para tratar de subir sus salarios, lo cual es una visión bastante optimista, porque quiere decir que estas personas eventualmente entrarán al mercado laboral muy pronto y a una tasa mayor. Podemos ver algo de esto si miramos a las tasas de ganancias promedio, el pago promedio de un empleado en Estados Unidos. De hecho, por hora, ese número para el mes de septiembre está proyectado a subir 60 puntos base mes a mes. Eso es una tasa de ascenso anualizada en pagos promedio por hora del 7,2% anualizado. Eso es buenísimo para el trabajador americano. La perspectiva no tan optimista de este problema es que este último poquitico de desempleo no son personas negociando mejores salarios, sino son personas que necesitan entrenarse nuevamente, educarse nuevamente para reentrar en la fuerza laboral. Pudiera ser una combinación de las dos, gente tratando de negociar, gente tratando de entrenarse.
De igual forma, la data que va a salir esta semana va a ser muy importante en cuáles son los factores o qué es exactamente lo que está pasando. Por último, Evergrande, el constructor chino que está en problemas y probablemente o puede estar a punto de anunciar una bancarrota, se quedó fuera de los titulares la semana pasada, pero el temor y la preocupación todavía están muy presentes en los mercados. Un anuncio positivo por este lado pudiera causar que los mercados hagan rally. Un anuncio negativo por este lado, como bien sea un anuncio formal de bancarrota, pudiese afectar a los mercados negativamente. Como siempre, cerramos todas las semanas con el resumen de la data económica que vamos a esperar esta semana. Y el día miércoles tenemos el reporte de desempleo en los Estados Unidos a las 8:15 am. Como hablamos aquí, la expectativa es que haya un incremento de 373,000 trabajos nuevos en los Estados Unidos. El día jueves tenemos a las 8:30 de la mañana primeras solicitudes nuevas de desempleo en los Estados Unidos. Aquí la proyección es que van a haber 362,000 aplicaciones nuevas para beneficios de desempleo, lo cual netea prácticamente todos los trabajos generados que se pudieran anunciar el miércoles. Y se anuncian la gente que está continuando con sus beneficios de desempleo. Así que por ese lado se esperan 2,8 millones de personas. El día viernes se publica la tasa de desempleo para el mes de septiembre en los Estados Unidos. Esta tasa está proyectada a mantenerse en el 5,2%. Igualmente a las 8:30 sale la data de trabajos nuevos fuera de agricultura en Estados Unidos, al igual que las ganancias promedio por hora de estos empleados. Los inversionistas, como mencionamos, van a estar mirando muy de cerca la data laboral esta semana y los mercados pueden reaccionar. Recordemos que las noticias positivas, por lo menos si se crean más trabajo de lo esperado, probablemente causen que el mercado se venda. Y las noticias negativas, más desempleos, más aplicaciones por beneficio de desempleo que lo que se esperaba, o menos empleos creados, las noticias negativas van a ser celebradas por el mercado. Y esto todo es gracias a la Fed, ya que las noticias negativas quieren decir que la Fed tiene que mantenerse más relajada y acomodativa, y las noticias buenas quieren decir que la Fed tiene que actuar más rápido para dejar que las tasas suban. Así que bueno, fue un episodio muy cargado hoy, como siempre. Si tienen feedback, preguntas, comentarios, los invitamos a que los coloquen en la sección de abajo. Si disfrutaron este show, si aprendieron algo, los invito a que le den like, se suscriban a nuestro canal, lo compartan con sus amigos. Si no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que emiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 6,1% en sus Bitcoin, hasta el 9% en sus USDC. También tenemos las mejores tasas para créditos en dólares respaldados por Bitcoin si no quieres vender tus Bitcoins. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.